En abril de 2006, el cuerpo de Gary Wexler, de 42 años, fue descubierto en una habitación de motel en las afueras de Dallas, Texas. Solo unos días después, Tim DiMarco, de 50 años, fue hallado asesinado en su oficina en Houston. Para mediados de marzo, una tercera víctima, Brian Ellis, de 36 años, murió envenenado en su oficina de la iglesia en Austin. Una investigación reveló inquietantes conexiones entre estos hombres, todos casados, todos infieles, y su enigmática asesina. Lo que comenzó como una serie de encuentros silenciosos, pronto se convirtió en una historia impactante de traición, justicia y venganza vinculada a Evelyn Marks, una psicóloga forense reservada cuyas acciones calculadas captaron la atención de la nación. El 6 de marzo de 2006, la policía de Dallas fue llamada a una escena sombría en el Maplewood Inn, un motel desgastado en las afueras de la ciudad. La señal de vacancy de neón parpadea. La habitación 209, alquilada la noche anterior, se había convertido en el escenario de un asesinato brutal. La víctima, Gary Wexler, un destacado desarrollador inmobiliario de 42 años, estaba asociado desde hace tiempo con propiedades ostentosas y escándalos aún más llamativos. En la habitación, el aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre. El cuerpo de Gary yacía boca abajo en la cama, con los brazos extendidos, como si hubiera intentado protegerse. Su pecho mostraba un patrón de heridas de arma blanca, infligidas con tal fuerza que el colchón debajo estaba empapado. La habitación estaba desordenada, pero no de una forma que sugiriera una lucha. Era más como si el asesino se hubiera tomado su tiempo, casi cómodo en su violencia. En el espejo del baño, un mensaje escrito con lápiz labial rojo decía infiel. La escena perturbó incluso a los investigadores más experimentados. Las fotos del lugar capturaron el reflejo inquietante de la palabra en el espejo, devolviendo la mirada como una acusación. La billetera y el teléfono de Gary permanecieron intactos en la mesilla de noche, descartando el robo como motivo. Su anillo de bodas, una sencilla banda de oro, seguía en su dedo reflejando la luz fluorescente, un detalle pequeño pero significativo que añadía un matiz escalofriante al crimen. Para el 8 de marzo, la policía de Houston enfrentaba una escena similar. Esta vez era Tim DiMarco, un empresario de concesionarios de autos de 50 años, encontrado desplomado sobre su escritorio en El Corazón. A diferencia de la caótica habitación del motel en Dallas, la oficina estaba impecable de manera inquietante. El escritorio estaba perfectamente organizado, salvo por un mensaje abrupto escrito en un gabinete de vidrio, engañoso. El uso deliberado de un marcador rojo le daba una crudeza que destacaba en el ambiente estéril de la oficina. La policía notó cómo reflejaba el caso anterior en Dallas. Aunque el método del asesinato era distinto, el Rolex de Tim brillaba bajo la luz de la oficina, y una foto de su boda seguía destacándose en su escritorio, mostrando a él y a su esposa sonriendo en una playa de Cancún. Era evidente para los detectives que estos detalles no habían sido pasados por alto por el asesino, sino deliberadamente dejados como parte de un macabro mensaje. El tercer asesinato ocurrió el 15 de marzo en Austin. Justo cuando espera, antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal, y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber. En un momento de este video, revelaré una pista especial sobre el sorteo. No te lo puedes perder. Sigamos. El estado seguía conmocionado por los primeros 2 crímenes. Brian Ellis, un pastor de 36 años y líder comunitario, fue encontrado muerto en su oficina de la iglesia
Esa mañana, la secretaria, al llegar para preparar los servicios del día, lo encontró desplomado sobre su escritorio con la Biblia abierta frente a él, intacta. Los informes toxicológicos revelarían más tarde que había sido envenenado, aunque al principio no estaba claro cuál era la sustancia utilizada. El veneno había sido escogido con precisión escalofriante, asegurando una muerte lenta, pero en última instancia indolora. Esta vez, el mensaje no estaba escrito con lápiz labial ni marcador, sino tallado en el escritorio de roble con una hoja afilada: Pastor de mentiras. La inscripción, deliberadamente profunda y desigual, sugería que el asesino se había tomado su tiempo. La reputación de Brian como hombre de Dios le había ganado el respeto de la comunidad, pero rumores de una aventura secreta comenzaron a surgir. Su muerte, como las otras, parecía estar vinculada a fallos personales. Los detectives, ahora colaborando entre ciudades, comenzaron a unir las piezas. Los tres hombres estaban casados y sus vidas cuidadosamente construidas para proyectar estabilidad y éxito. Sin embargo, debajo de la superficie, cada uno cargaba un secreto que quedó al descubierto después de sus muertes. Gary Wexler era conocido por sus aventuras, a menudo en moteles baratos lejos de sus círculos acomodados. Los colegas de Tim DiMarco hablaban en susurros sobre sus coqueteos con miembros del personal en el concesionario. Brian Ellis, el querido pastor, se había vuelto cada vez más evasivo sobre sus sesiones nocturnas de consejería con una feligresa. La precisión de los asesinatos inquietaba a las fuerzas del orden. Cada escena del crimen revelaba un nivel casi quirúrgico de control. El caso de Dallas parecía impulsivo en apariencia, pero carecía del desorden de un ataque impulsivo. El disparo en Houston fue rápido y eficiente, sugiriendo un asesino que sabía exactamente dónde apuntar. El envenenamiento en Austin insinuaba a un planificador metódico, alguien que entendía el tiempo necesario para que el tóxico surtiera efecto y cómo abandonar la escena sin ser notado. Para mediados de marzo, la prensa se había aferrado a la historia, bautizando al desconocido asesino como el viudo negro de Texas. Las especulaciones crecían, pero la policía se mantenía hermética. Los mensajes del asesino se convirtieron en el foco de cada ciclo de noticias. Las palabras infiel, engañoso y pastor de mentiras pintaban la imagen de alguien impulsado por la indignación moral, apuntando a hombres por sus traiciones. Sin embargo, la precisión y los métodos variados sugerían algo más que una cruzada moral. Era alguien inteligente, que planeaba meticulosamente y ejecutaba con una calma el impacto emocional en las familias de las víctimas, añadió otra capa de complejidad al caso. La esposa de Gary Wexler, visiblemente afectada durante una conferencia de prensa, lo describió como un padre devoto. La hija adolescente de Tim DiMarco, luchando por contener las lágrimas, habló de la pasión de su padre por ayudar a los demás. La congregación de Brian Ellis realizó vigilias con velas, rezando por respuestas y tratando de reconciliar la dualidad entre la vida pública y privada de su líder. Mientras los investigadores examinaban los detalles, no pudieron ignorar la naturaleza simbólica de los asesinatos. El asesino no solo estaba quitando vidas, estaba creando una narrativa. Cada escena era un escenario, cada mensaje un acto de narración. La conexión con la infidelidad era innegable, pero el motivo más profundo y la identidad de la persona detrás de estos actos brutales seguían siendo un misterio que capturaba no solo a Texas, sino a toda la nación. El 20 de marzo de 2006, la investigación sobre los asesinatos de Gary Wexler, Tim DiMarco y Brian Ellis dio un giro inesperado. Para ese momento, 3 departamentos de policía habían unido fuerzas, impulsados por la creciente presión pública para encontrar al viudo negro de Texas. El grupo de trabajo,
liderado por la detective Alicia Garza, trabajaba incansablemente ensamblando lo que se había convertido en el caso más notorio del estado. La detective Garza había construido su reputación gracias a su metódica precisión y su habilidad para encontrar patrones que otros pasaban por alto. Su determinación para resolver este caso iba más allá del deber profesional. Su propia historia personal la había marcado profundamente. Su matrimonio había terminado años antes después de que la aventura de su esposo con una compañera de trabajo saliera a la luz. La traición la había llevado a volcarse en su trabajo, y este caso, con sus hilos de infidelidad, tocaba una fibra que no podía ignorar. Para esa mañana de martes, las pistas comenzaban a encajar. Imágenes de vigilancia de los 3 lugares de los asesinatos revelaron un elemento común. Una mujer de cabello rojo llamativo. En Dallas fue vista registrándose en el Maplewood Inn horas antes de la muerte de Gary Wexler. Sus movimientos tranquilos y deliberados. En Houston apareció en una cámara de baja calidad en el estacionamiento del concesionario. En Austin, un voluntario de la iglesia recordó haber visto a una mujer pelirroja saliendo del lugar tarde en la noche antes de que encontraran el cuerpo de Brian Ellis. Los testigos describieron a la mujer como serena y amigable, alguien que podía integrarse fácilmente sin llamar la atención. Sin embargo, algo en su aura inquietaba a quienes la vieron. No era miedo exactamente, sino una sensación de que siempre estaba observando, como si guardara secretos que nadie podría descubrir. El gran avance llegó esa misma tarde cuando un análisis forense de la escena del crimen en Dallas proporcionó una pista crucial. Un cabello encontrado en la almohada de la habitación del motel, cerca del cuerpo de Gary Wexler, fue rastreado hasta la doctora Evelyn Marks, un nombre que sacudió al grupo de trabajo. Evelyn Marks había sido en su momento una luminaria en el campo de la psicología forense. Sus conferencias nacionales eran elogiadas por su aguda comprensión del comportamiento criminal, y sus publicaciones eran consideradas lectura obligatoria para los profesionales de la ley. Pero al profundizar en su vida, los investigadores descubrieron que Evelyn había caído en un declive pronunciado y misterioso. Evelyn había desaparecido del ojo público en 2004, tras su divorcio de Daniel Marks, un renombrado cirujano cuyo carisma lo había convertido en una figura prominente en los círculos sociales más exclusivos. Su matrimonio parecía perfecto. 2 profesionales exitosos con una lujosa propiedad en Houston y una reputación como la pareja ideal. Sin embargo, detrás de esa fachada, el matrimonio estaba plagado de engaños. En octubre de 2004, el mundo de Evelyn se derrumbó cuando descubrió la aventura continua de Daniel con una colega mucho más joven, una residente de cirugía, apenas en sus 20 años. La traición no solo fue personal, sino pública. Los rumores se esparcieron rápidamente entre sus círculos sociales, y Evelyn se convirtió en el centro de murmullos y miradas de lástima. El divorcio que siguió fue brutal, y Daniel salió ileso con su reputación intacta. Evelyn, por otro lado, quedó con los fragmentos de su carrera y su dignidad. Se retiró de la vida pública, declinando invitaciones a conferencias y renunciando a sus organizaciones profesionales. Para finales de 2004, había abandonado su puesto en la universidad, citando razones personales. Los investigadores desenterraron detalles de su vida. Reclusa en los años siguientes, Evelyn se había mudado a una casa modesta en las afueras de Austin, lejos de los vecindarios exclusivos que solía frecuentar. Los antiguos colegas la describían como una sombra de su antigua personalidad, reservada, distante y con pocas interacciones sociales. El descubrimiento más revelador llegó a través de sus escritos personales, encontrados durante un registro en su casa realizado más adelante en la investigación. Los diarios personales de Evelyn, escritos en 2004, pintaban el retrato de una mujer al borde del abismo. Las entradas hablaban de traición, ira
y un deseo de justicia, no solo para ella sino para otros que hubieran sufrido de manera similar. Una de las anotaciones llamó particular atención de la detective Garza, un pasaje donde Evelyn reflexionaba sobre la naturaleza del engaño. Escribía sobre el dolor causado por quienes aparentan ser leales solo para destruir la confianza con sus mentiras. Las palabras de Evelyn no eran meras reflexiones de una mujer herida. Llevaban el tono de alguien que comenzaba a justificar acciones más allá del ordinario. Los investigadores empezaron a ver un vínculo entre el pasado de Evelyn y los asesinatos. Cada víctima simbolizaba una traición que Evelyn había enfrentado en su propia vida. Los mensajes dejados en las escenas del crimen, infiel, engañoso, pastor de mentiras, no eran aleatorios. Eran acusaciones cuidadosamente seleccionadas para destacar las fallas morales de las víctimas. La transformación de Evelyn, de ser una académica respetada a convertirse en una asesina metódica, se volvía más clara con cada detalle descubierto. No se había limitado a desaparecer del ojo público. Había sido consumida por su obsesión con la traición y la justicia. Su distintivo cabello rojo, una característica llamativa que solía atraer miradas en conferencias, ahora servía como su firma, un sello que la conectaba con cada escena del crimen. Esa misma noche, la detective Garza miró la foto de Evelyn en su escritorio. La imagen, tomada años antes para un perfil profesional, mostraba a una mujer segura y elegante con penetrantes ojos verdes. Sin embargo, al observarla más detenidamente, Garza notó algo más allá del exterior pulido, un destello de dolor, una sombra de lo que Evelyn había soportado. El caso había tomado una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de atrapar a una asesina, sino de entender el camino que la había llevado hasta allí. La historia de Evelyn era una de brillantez que se marchitó, de una traición que se había transformado en algo irreconocible. El grupo de trabajo sabía que estaban cerca de atraparla, pero la magnitud de su plan y la profundidad de su dolor seguían siendo un misterio por resolver. En la tranquila soledad de su casa en Austin, Evelyn Marks comenzó a tejer su red. Lo que en la superficie parecían encuentros casuales con las víctimas no eran nada aleatorios. Con una planificación meticulosa, Evelyn se posicionó en sus vidas, diseñando sus interacciones para estudiarlos y finalmente castigarlos. Para principios de enero de 2006, los hilos de su plan ya comenzaban a unirse. Gary Wexler fue el primero. Evelyn supo de él a través de una red local de negocios donde Gary solía presumir de su éxito y carisma. Asistió a un pequeño seminario inmobiliario en Dallas, donde Gary era uno de los ponentes principales. Irradiaba confianza, cautivando a la sala con sus historias de triunfos en un mercado implacable. Durante la hora de networking, Gary se acercó a Evelyn, intrigado por su elegancia e inteligencia. Creyó que era una inversionista adinerada, una impresión que Evelyn reforzó sutilmente con cada palabra. Las insinuaciones de Gary eran evidentes, aunque disfrazadas bajo un manto de profesionalismo. Evelyn reconoció el patrón al instante. Era Daniel, su exmarido. Todo de nuevo. Un hombre cuyo encanto era solo una máscara para su engaño. Gary la invitó a almorzar la semana siguiente y Evelyn aceptó. Durante ese almuerzo, permitió que él creyera que estaba interesada en él, conduciendo cuidadosamente la conversación para obtener más información sobre su vida personal. Gary estaba casado, confesó, pero su tono era desdeñoso, como si apenas importara. En ese momento, mientras Gary trivializaba su matrimonio, la decisión de Evelyn se solidificó. El segundo objetivo, Tim DiMarco, cruzó el camino de Evelyn durante un seminario en Houston en febrero de 2006. Tim era un orador carismático que daba conferencias sobre liderazgo y éxito,
en la industria automotriz. Evelyn, mezclándose entre la audiencia, lo observó de cerca. Su comportamiento era impecable, pero había una excesiva autoconfianza en él que la ponía en alerta. Durante un descanso, Tim inició una conversación con Evelyn, halagado por una pregunta que había hecho durante la sesión. La interacción comenzó de forma inocente, pero a medida que avanzaba el seminario, el interés de Tim se tornó cada vez más personal. Esa noche, durante unas copas, Tim bajó la guardia, revelando su insatisfacción con su matrimonio y sus coqueteos con empleadas más jóvenes. Evelyn interpretó el papel de la oyente comprensiva mientras estudiaba sus debilidades y contradicciones. El encuentro con Brian Ellis en Austin fue el más perturbador para Evelyn. Era a principios de marzo, poco después de haber regresado de Houston. Brian era conocido en la comunidad por sus sermones compasivos y su habilidad para conectar con los feligreses. Evelyn, aún lidiando con las secuelas de su divorcio, asistió a uno de sus servicios por curiosidad. Después del servicio, se presentó como alguien en busca de orientación. Brian la recibió calurosamente, ofreciéndole reunirse en sesiones de consejería privadas. Durante las siguientes 2 semanas, Evelyn asistió a varias de estas reuniones. Brian proyectaba un aire de autoridad y sabiduría, pero había grietas en su fachada. Durante una de las sesiones, Evelyn notó cómo su mirada se demoraba demasiado, cómo sus cumplidos cruzaban el límite entre el aliento espiritual y algo más personal. En su última reunión, Brian dejó claras sus intenciones. Le confesó a Evelyn sus luchas con la tentación, enmarcando su comportamiento depredador como una falla moral más allá de su control. Estas experiencias, aunque distintas, seguían un patrón que Evelyn reconocía con demasiada claridad. Cada hombre representaba una variación de Daniel, hombres que traicionaban la confianza bajo una fachada de éxito, encanto o moralidad. Para Evelyn, esto no era solo algo personal, era un reflejo de una hipocresía más amplia que sentía la necesidad de exponer. A medida que Evelyn ejecutaba sus planes, su mente se convirtió en un campo de batalla. Los recuerdos de la traición de Daniel surgían constantemente, entrelazados con los rostros de sus víctimas. Para cuando se preparó para asesinar a Gary, sus acciones ya no se sentían como un crimen, sino como una especie de ajuste de cuentas. Investigó a cada hombre meticulosamente, aprendiendo sus rutinas, vulnerabilidades y secretos más privados. Para Evelyn no eran simplemente objetivos, eran símbolos de un sistema roto en el que hombres engañosos prosperaban sin consecuencias. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer en su psique. Por las noches soñaba con Daniel, su risa resonando en su mente, burlándose de sus intentos de recuperar el control. Los recuerdos fragmentados de su matrimonio, momentos teñidos por las mentiras que lo siguieron, la dejaron preguntándose si sus acciones realmente se trataban de justicia o si eran un intento desesperado de recuperar el poder que había perdido. Para abril de 2006, Evelyn creía que había cubierto sus huellas con éxito. Pasaba sus días con una calma desapegada, sin darse cuenta de que el grupo de trabajo liderado por la detective Alicia Garza se estaba acercando. Metódica como siempre, había identificado patrones en las últimas interacciones de las víctimas y usó esa información para orquestar una operación encubierta. La trampa se preparó durante un seminario sobre ética en las relaciones profesionales, un escenario irónico elegido deliberadamente para atraer a Evelyn. Posando como una oradora invitada, Garza subió al escenario, escaneando con la mirada a la audiencia, en busca de la mujer cuyas acciones habían captado y horrorizado al Estado. Cuando Evelyn llegó, vestida con tonos discretos y mezclándose sin esfuerzo entre la multitud, Garza supo que la tenían. Al concluir el seminario, Evelyn permaneció en el lugar,
conversando casualmente con otros asistentes. No notó a los oficiales esperando en las salidas, ni las señales sutiles que Garza intercambiaba con su equipo. Cuando Garza se acercó a Evelyn, lo hizo bajo el pretexto de ser una profesional más, iniciando una conversación. Mientras hablaban, la compostura de Evelyn no flaqueó, pero Garza pudo ver algo más profundo, un destello de orgullo, quizá incluso desafío. El arresto, rápido y calculado, marcó el final de la serie de asesinatos. Para Garza fue un momento de triunfo teñido de inquietud. Evelyn no era la asesina desquiciada que los medios habían descrito. Era calma, articulada y fríamente segura de sí misma. Mientras era llevada esposada, Evelyn no se resistió. Para ella, la captura no era un fracaso. Era el capítulo final de una narrativa que había tejido cuidadosamente, una que creía obligaría al mundo a enfrentarse a la hipocresía que despreciaba. El impacto psicológico del caso persistió mucho después. Para Garza, los paralelismos entre la historia de Evelyn y su propia vida la atormentaban. Para Evelyn, la pregunta de si era una justiciera o una mujer consumida por su dolor nunca se respondería del todo. Y para quienes siguieron la historia, Evelyn Marks se convirtió en una figura tanto de advertencia como de enigma. Una mujer cuya búsqueda de justicia desdibujó las líneas entre el bien y el mal. En octubre de 2006, comenzó el juicio de Evelyn Marks y el tribunal fue desbordado por la atención mediática. La historia del viudo negro de Texas había dividido a la nación. Afuera, los flashes de las cámaras iluminaban el rostro tranquilo de Evelyn al llegar, vestida con un sencillo traje azul marino. Dentro, la atmósfera era tensa. De un lado, las familias de las víctimas permanecían en un luto silencioso. La viuda de Gary Wexler, con los ojos llenos de lágrimas, la hija de Tim, DiMarco rígida en su asiento, y varios miembros de la congregación de Brian Ellis en varias filas del tribunal. Del otro lado, un grupo más pequeño de simpatizantes veía a Evelyn como un símbolo de rebelión contra la traición. El fiscal, liderado por Calvin Wright, presentó a Evelyn como una asesina despiadada y calculadora. Describió con detalle cada aspecto atroz de los asesinatos: la sangrienta habitación de motel, el mensaje escrito en Houston y las palabras talladas en el escritorio de Brian. Las pruebas pintaban a Evelyn como alguien que había planeado meticulosamente las muertes, infiltrándose en las vidas de sus víctimas y explotando sus debilidades. Wright enfatizó la destrucción que dejó atrás: familias rotas, vidas destrozadas. La defensa de Evelyn, dirigida por Rachel Stein, tomó un enfoque diferente. Sin negar los asesinatos, Stein argumentó que eran el resultado de profundas heridas emocionales causadas por la traición. Compartió el pasado de Evelyn, su humillante divorcio de Daniel Marks y el dolor de haber sido traicionada públicamente. Stein leyó fragmentos de los diarios de Evelyn, donde luchaba con sentimientos de ira, justicia y moralidad. Las palabras revelaban a una mujer profundamente marcada, consumida por la necesidad de castigar a quienes reflejaban las mentiras de su exmarido. El momento más impactante del juicio llegó cuando la detective Garza testificó. Describió el trabajo cuidadoso que llevó al arresto de Evelyn, pero también admitió que entendía su dolor, habiendo experimentado una traición similar en su propio matrimonio. Aunque Garza empatizaba con los motivos de Evelyn, condenó firmemente sus acciones, señalando que no eran justicia sino destrucción. Evelyn permaneció en silencio durante la mayor parte del juicio, su rostro imperturbable cuando el jurado dio su veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. El tribunal estalló en emociones. Las familias de las víctimas lloraron de alivio, mientras que los partidarios de Evelyn quedaron en silencio, conmocionados. Cuando el juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Evelyn tuvo la oportunidad de hablar. Sus palabras finales fueron escalofriantes y desafiantes. Yo no los maté.
sus mentiras lo hicieron. El juicio de Evelyn Marks generó debates en todo el país. Para algunos era una figura trágica, una víctima de la traición que se perdió en la venganza. Para otros, era una asesina fría que dejó un rastro de devastación. Mientras era escoltada fuera del tribunal, la detective Garza sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. El caso había terminado, pero las preguntas que Evelyn planteó sobre la verdad, la traición y la justicia, permanecerían mucho tiempo después. Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real, asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal.